Chicos, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes, Miss. Hola, hola. Ay, chicos, disculpen, la verdad que he llegado muerta a mi casa hoy día salí a las 9:50. Creo que había un montón de pacientes, me quedé ayudándole al otro colega y luego me encontré ahí con otra colega y me quedé ahí hasta las 12, chismoseando. Bueno, en el buen sentido de la palabra. De ahí me fui a almorzar. Llegué tarde acá, dije voy a darme una dormidita, voy a enchufar mi celular y creo que tan cansada estaba que he enchufado mal. Y me he despertado recién ahorita, me van a disculpar. Dije, ay Dios mío, tengo clases, ¿qué hora es? Pensé que ya era el día siguiente. Menos mal, estamos casi entre la hora. Y a ver, vamos a ver un ratito. Ya. Mm, 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 mm. Y entonces estábamos haciendo las funciones del aparato digestivo y habíamos visto que dentro de las funciones del aparato digestivo, la primera función es la ingestión. ¿Ya? Acá lo voy a poner, espérate un ratito. La segunda función es la secreción. ¿Ya? Entonces, a ver. La tercera función es el peristaltismo. Creo que eso todavía no hacemos. ¿Ya? Entonces acá lo voy a poner. Un ratito, un ratito. Primera función, ingestión. Ya, un ratito, un ratito. Acá está. Segunda función, secreción. Tercera función, peristaltismo. Mejor así vamos a hacer. No nos vamos a equivocar. Un ratito, un ratito. ¿Dónde estás? Un ratito, un ratito. Y acá está. Tercera función, peristaltismo. Cuarta función, digestión. O sea, ya en tu cabeza tiene que estar así programado. ¿Ah? Cuarta función, digestión. Quinta función, absorción. Acá está. Miss no está compartiendo la pantalla, Miss. No, no, no estoy compartiendo. Ahorita un ratito, ahorita. Solo te estoy haciendo recordar. Y última función, caramba. Todo el mundo me había llamado, chicos. Tengo un montón de llamadas perdidas. Ay, Dios mío. Ya. Y última función, la defecación. Ahí está. ¿No? Ya. Pero voy a compartir. Entonces, vamos a ver uno por uno las funciones. Ya. Ratito. Ratito, ratito, ratito. ¿No?
Acá está. Ya. Entonces, ahora sí lo ven en la pantalla, ¿no? Sí, Miss. Ya. Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Hola, Angeli. Hola, Karencita. Hola, John. Hola, Jesus. Hola, Sayuri. Renzo. Hola, Tracy. Me sorprendes. Hola, Dayanita. Ya. Entonces, vamos a ver que las funciones del aparato digestivo es la ingestión, la secreción, peristaltismo, digestión, absorción, defecación. De cierta manera ya hemos hablado una introducción de cada uno de ellos, entonces ahora estamos desarrollando. Ya hemos visto ingestión, hemos visto secreción. Entonces ahora vamos a ver el peristaltismo. Ya, vamos a ver el peristaltismo. Veamos el peristaltismo. Ya, ratito. Vamos a ver el peristaltismo. Y acá está. Ya, listo. Entonces, ¿qué cosa es el peristaltismo, chicos? El peristaltismo es la contracción y la relajación involuntaria de todo el tubo digestivo en forma de ondas. Vuelvo a repetir. ¿Qué es el peristaltismo? Es la contracción y la relajación. Repetimos, es la contracción, acá es la contracción y acá es la relajación. Acá es la contracción, acá es la relajación. Acá es la contracción y acá es la relajación. Lo mismo acá, ¿no? Mira, contracción, contracción, relajación. En forma de ondas, mira, en forma de ondas, ¿ya? Entonces, repito una vez más. ¿Qué cosa es el peristaltismo? El peristaltismo es la contracción y la relajación involuntaria en forma de ondas, así tal como lo estás viendo, a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Ya? Pero hay otros movimientos también aparte del peristaltismo. Tenemos el movimiento de segmentación, tenemos el movimiento de propulsión masiva, el movimiento austral. O sea, no solo tenemos movimiento peristáltico, sino también tenemos movimientos de segmentación, movimiento austral y movimiento de propulsión masiva. ¿Ya? Entonces hay varios tipos de movimientos. Entonces el movimiento peristáltico es un movimiento que se da a lo largo de todo el tubo digestivo. Ya el movimiento, repito, el movimiento peristáltico es un movimiento que se da a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Cuál es el objetivo del movimiento peristáltico? El objetivo es pasar los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. Desde la faringe, porque obvio la boca no hace peristaltismo, desde la faringe hasta el ano. ¿Ya? Repito una vez más. El peristaltismo es la contracción y la relajación en forma de ondas de manera voluntaria a lo largo de todo el tubo digestivo. Es un movimiento constante, un movimiento suave que sirve para pasar los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo desde la faringe hasta el ano. El otro objetivo del peristaltismo es mezclar los alimentos con los jugos digestivos. Mezclar los alimentos con los jugos digestivos.
Por ejemplo, cuando llega el bolo alimenticio de la boca hasta el estómago, entonces el estómago realiza peristaltismo para mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Y cuando llega al intestino delgado, servirá para mezclar el quimo, ya no el bolo, sino el quimo, con 3 jugos digestivos, con el jugo intestinal, con el jugo gástrico, no, perdón, jugo intestinal, jugo pancreático y con la bilis, ¿ya? La otra función del peristaltismo es transformar en el momento que mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico, transforma el bolo alimenticio en quimo. Acá voy a poner para que no te olvides. Ya, acá voy a poner. Acá voy a poner. Entonces acá transforma los alimentos. Acá vamos a poner chiquitito nada más. Ya. Transforma los alimentos en bolo alimenticio. Eso es en el estómago, en la boca que estoy hablando. Sigo durmiendo, creo. Ya. Entonces, en la boca se transforman los alimentos en bolo alimenticio. Listo. Y en el estómago, el bolo alimenticio se transforma en quimo. Ya, se transforma en quimo. Ya, acá. Se transforma en quimo. No te olvides que el quimo es una sustancia semilíquida. Y en el intestino delgado, el quimo se transforma en kilo. ¿Ya? Se transforma en kilo, que es una sustancia líquida, lechosa. ¿A quién le hablas? ¿Ya? ¡Ah! Sabes, conciencia. ¿Qué pasa acá? ¿Y es del hospital? Ah, están de aniversario. ¿A dónde? ¿Ah? ¿Con quién? Mientes. ¿Con quién vas a ir que no me llevas? Mira, ¿y no me habías dicho a mí? No te he dicho, mentirosa. No, mientes. Calla, mentirosa. Ya, perdón, chicos. Ya. Está de aniversario el hospital, chicos. Hoy día son las danzas, pero estoy acá con ustedes, mira, ve. Justo mi sobrina me había dicho para ir a las danzas, me había olvidado. Ya. Entonces, miren acá, en la boca se transforman los alimentos en bolo alimenticio. Y en el estómago, como el estómago hace el peristaltismo, entonces acá el estómago al hacer el peristaltismo mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico. Y ahí es donde se transforma el bolo alimenticio en quimo. ¿Ya?
Ya, entonces acá, para que te puedas ayudar a repasar, vamos a poner algo también acá. ¿Sabes que estos grafiquitos te ayudan a repasar? ¿Ya? Y bueno, a mí se me ocurre en el momento que te estoy explicando. Quizás alguien podrá decir por ahí, pero la Miss esto ya lo ha debido de hacer. No, a mí se me ocurre en el momento y ya te lo hago, pues ya para que repases en casa. Ya, un ratito. Entonces acá, voy a poner bonito. Ya. Entonces acá, ¿qué le pondría? Con la saliva. Acá el mezclado es con la saliva. Vamos a poner obvio de otro color. Saliva. Ahí, así. ¿Ya? Y acá vamos a poner el mezclado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Con qué vamos a poner acá el mezclado? Con el jugo gástrico. Así te es más fácil de poder recordar. Jugo gástrico. Yo sí me recuerdo tú, pues, pero hay chiquitines que recién han empezado. Claro, tú como ya tienes 20 academias, 20 ciclos, eres un ciclerito, pues tú obvio que te recuerdas. Pero hay chibolitos, pucha, no sé si me entenderán también lo que escuchan. Que a veces cuando les escucho, dime partes del tubo digestivo, jugo gástrico, me dice. ¿Ya? Entonces, de verdad no sé qué habrá en su cabecita. Intestinal, ¿ya? Jugo intestinal, ratito. Vamos a ponerle más acá. Y ya. Ya, entonces ahora acá, ¿qué más hay? Jugo pancreático. Entonces acá tenemos jugo pancreático. Y finalmente la bilis. Mejor así. Listo. Ya, entonces, ¿qué cosa es el peristaltismo? Vuelvo a repetir. El peristaltismo es la contracción y la relajación del tubo digestivo, ya, en forma de ondas. Es la contracción y relajación involuntaria en forma de ondas del tubo digestivo. ¿Cuál es el objetivo? De permitir el paso de los alimentos a lo largo de todo del tubo digestivo, desde la faringe hasta el ano, ¿ya? ¿Cuál es el otro objetivo? De mezclar los alimentos con los jugos digestivos y transformarlos, ya sea en quimo o ya sea en kilo, ¿ya? Entonces, a nivel del estómago, el peristaltismo va a mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico y transformarlo en quimo. A nivel del intestino delgado, el peristaltismo va a mezclar el quimo con el jugo intestinal, jugo pancreático y la bilis y lo va a transformar en kilo. Ahora, la otra función del peristaltismo es la absorción, ¿ya? La otra función del peristaltismo es la absorción, ¿ya? Es la absorción, ¿ya? Entonces, esa es la otra función del peristaltismo, la absorción. Entonces, el peristaltismo, ¿para qué me sirve? El peristaltismo me sirve para propulsar los alimentos a las porciones más distales, desde la faringe hasta el ano. O sea, desde la faringe, estómago, intestino delgado, intestino grueso, para mezclar los jugos digestivos con los alimentos a nivel del estómago, pues toma
a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado. A nivel del estómago ya sabes que lo va a mezclar al bolo alimenticio con el jugo gástrico, y a nivel del intestino delgado lo va a mezclar al quimo con el jugo intestinal, jugo pancreático y además con la bilis. Y la otra función es la absorción, ¿ya? Entonces va a estimular la absorción a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. Obvio, a nivel del estómago solo va a estimular la absorción de agua y alcohol, ¿no? Y algunos medicamentos. Y a nivel del intestino delgado, todo, pues, ¿no? Todo. Y a nivel del intestino grueso, agua y sales minerales. Agua y sales minerales. A nivel del recto, estimulará la absorción de agua y algunos medicamentos, ¿ya? Entonces, para eso sirve el peristaltismo, chicos. Para eso sirve el peristaltismo, ¿ya? No te olvides que el peristaltismo es suave y constante, ¿no? Suave y constante. Es la contracción y relajación. Ya acá está la contracción, acá está la relajación en forma de ondas de manera involuntaria que permite el paso, la propulsión de los alimentos desde la faringe hasta las porciones más distales. ¿Para qué más sirve? Para el mezclado de los alimentos con los jugos digestivos y transformarlos en quimo en el estómago, en kilo en el intestino delgado, y para la absorción. Ya para eso sirve el peristaltismo. En cambio, el movimiento de segmentación, que ya sabes, es un movimiento, ya, un movimiento anterógrado y es un movimiento retrógrado. Movimiento anterógrado y movimiento retrógrado, ¿ya? ¿Dónde se da el movimiento de segmentación? Se da en el intestino delgado, ¿ya? Se da en el intestino delgado. ¿Cuál es el objetivo de la segmentación? Vuelvo a repetir, movimiento de segmentación igual, es un movimiento de contracción y relajación, contracción y relajación, contracción y relajación, contracción y relajación, pero de ida y de vuelta en el mismo duodeno, o de ida y de vuelta en el mismo yeyuno, o de ida y de vuelta, ¿ya?, en el ilio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mezclar, en este caso si es intestino delgado, obvio que tiene que ser la mezcla del quimo con el jugo intestinal, con el jugo pancreático, con la bilis. Y de esa manera lo va a transformar al quimo en kilo. ¿Me dice eso no hacía el peristaltismo? Sí, pero en el intestino delgado, tanto el movimiento peristáltico como el movimiento de segmentación tienen el objetivo de mezclar los alimentos con esos jugos digestivos. Entonces, la diferencia de la segmentación con el peristaltismo, porque ambos son movimientos de contracción y relajación, la diferencia es que el movimiento de segmentación es en doble sentido, en el mismo lugar, anterógrado, retrógrado, anterógrado, retrógrado. En cambio, el movimiento peristáltico no, solo es un movimiento de contracción y relajación de ida, o sea, un movimiento de contracción y relajación en sentido anterógrado, con diferencia del estómago, porque en el estómago el movimiento también es peristáltico, anterógrado y retrógrado. Anterógrado y retrógrado. ¿Y por qué, profesora? Ya te había explicado, ya te había explicado. Acá en el estómago, cuando se mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico, gracias al peristaltismo, entonces, ¿cómo tiene que quedar tu quimo? Tu quimo tiene que quedarte así, no como esta bola de tacacho, que todavía hay piezas grandes de comida. Te tiene que quedar así, semilíquido, te tiene que quedar, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa si hay algunos grumitos, algunas bolitas de alimentos? Ahí es donde el movimiento se hace retrógrado, devolviendo esas bolitas al cuerpo del estómago para que nuevamente pueda producirse el peristaltismo y de esa manera terminar de moler a esa bolita, ¿no? A ese grumito de comida y cuando ya está semilíquido, recién enviarlo nuevamente al intestino delgado. Entonces, por acá, por el píloro, lo único que va a pasar son partículas menores de 2 milímetros. Son partículas menores de 2 milímetros, ¿ya? Por esa razón, acá el movimiento en el estómago tiene que ser un movimiento peristáltico anterógrado y retrógrado, ¿ya? Retrógrado para terminar, ya te dije, de mezclar los alimentos con el jugo gástrico y de esa manera terminar que se muela, que se triture esos alimentos. Ahora, una vez que ya se ha transformado el bolo alimenticio en quimo, recuérdate que acá el esfínter pilórico se abre para que pueda justamente pasar el quimo del estómago al intestino delgado. Pero ¿qué alimentos son los que aceleran que la comida pueda vaciarse del estómago al intestino delgado? O sea, ¿qué alimentos estimulan el vaciamiento gástrico? Así se le llama, el vaciamiento gástrico. Entonces, los que aceleran el vaciamiento gástrico son los carbohidratos, ¿ya? Por eso se dice, ¿no? Uy, hoy día estoy comiendo mi fettuccini y más tarde ya voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque esos fideos que son carbohidratos más rápidamente terminan en vaciarse y más rápidamente se absorben, pues, ¿no? En el caso de los líquidos, igual, pues, o sea, carbohidratos y líquidos, el vaciamiento gástrico demora en 1 hora, ¿ya? En 1 hora. Pero si son proteínas, el vaciamiento gástrico va a demorar un poco más, va a demorar 2 horas, ¿ya? Y en el caso de las grasas, ¿ya? En el caso de las grasas, en el caso del tabaco, del alcohol, ¿no? En el caso también de una intervención quirúrgica o en el caso de que la persona ha sufrido un accidente cerebrovascular o un accidente de algún vaso sanguíneo en el cerebro o producto de las convulsiones, se han muerto sus neuronitas, entonces ahí ya la capacidad de contracción de su estómago ya no es lo mismo o del intestino delgado. Entonces eso se le llama parálisis ilioparalítico. Entonces ahí también demora el vaciamiento gástrico, ya ahí demora el vaciamiento gástrico. Entonces los que estimulan o aceleran lo que es el vaciamiento gástrico, ya te dije que son los carbohidratos y los líquidos. Ya va a demorar ese vaciamiento gástrico en 1 hora. Pero en el caso de las proteínas, el vaciamiento gástrico va a demorar un poquito más, 2 horas. Y en el caso de las grasas, el alcohol, el tabaco, ¿no? Los ácidos, los sólidos, va a ser que el vaciamiento gástrico demore más, 5 horas, ¿ya? 5 horas. Entonces, acá dale un repasito de 1 minuto.
Ya, chicos, muy bien. Entonces te decía que el movimiento de segmentación es diferente al movimiento peristal. Obvio que ambos son movimientos de contracción y relajación, igual el peristaltismo, contracción y relajación, pero el movimiento de segmentación va en sentido anterógrado y retrógrado. En cambio, el movimiento peristáltico solo es anterógrado, a diferencia del estómago, que ya te dije que puede ser anterógrado y retrógrado, ¿ya? Entonces, en el caso del movimiento de segmentación, sirve para el mezclado del quimo que ha llegado al estómago con el jugo intestinal, jugo pancreático y con la bilis. Y poder transformarlo al quimo en kilo. Y el otro objetivo es la absorción, ¿ya? La absorción. La absorción del kilo. La absorción de los nutrientes, como la absorción de la glucosa, galactosa, fructosa, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el movimiento peristáltico es el movimiento de contracción y relajación con el objetivo de propulsar los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. Desde la boca o desde la faringe hasta las porciones más distales que es el ano. Pero ¿quiénes son los que estimulan el peristaltismo? Son hormonas y neurotransmisores. ¿Qué hormonas? Por ejemplo, la hormona acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, que es un neurotransmisor, perdón, es el que va a estimular la contracción. O sea, toda acetilcolina ya sabes, pues, ¿no? Que estimula la contracción del músculo. No te olvides que acá hay músculo, ¿no? Acá hay músculo, ¿ya? Recuérdate que acá está la capa interna, la capa media y la capa externa. La capa media es la capa muscular. Entonces, la acetilcolina es la que estimula la contracción de este músculo, ¿no? De este músculo. De tal manera que se va a producir la contracción y relajación, ¿no? A lo largo de todo el tubo digestivo. La hormona motilina, ya, la serotonina también estimula la contracción y relajación, ¿ya? Entonces la acetilcolina, la serotonina, la motilina, ¿está bien? Y la insulina, ¿ya? Tanto la acetilcolina, la serotonina, la motilina y la insulina son los que estimulan o aceleran el peristaltismo. Pero también van a haber neurotransmisores y hormonas que inhiben el peristaltismo. Inhiben, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas hormonas o neurotransmisores que inhiben el peristaltismo? Uno de ellos es la norepinefrina, ¿ya? El neuropéptido, la somatostatina, el glucagón, ¿ya? Esos son los que inhiben el peristaltismo. Los que estimulan es la acetilcolina, la serotonina, la motilina, la insulina. La motilina es el que estimula el peristaltismo cuando estamos en ayuno, ¿ya? Y los que inhiben son la norepinefrina, el neuropéptido, la somatostatina y el glucagón. Esta somatostatina y glucagón siempre trabajan juntos. ¿Cómo te vas a recordar acá? La insulina ya es siempre su antagónico del glucagón, siempre. Y el glucagón va a trabajar siempre con la somatostatina. Entonces, estos son los que estimulan, estos son los que inhiben el peristaltismo. Ahí está, dale una chequeadita.
Me imagino que sí, creo. No sé, no le veo al Buddy. Ya. Ahora, el movimiento, y hemos visto el movimiento peristáltico, hemos visto el movimiento de segmentación. Ahora vamos a ver el movimiento austral. No te olvides que el movimiento de segmentación es para el mezclado, ¿eh? Para el mezclado de tu quimo con el jugo intestinal, con el jugo pancreático, con la bilis y transformarlos en kilo. Y luego sirve para la absorción de nutrientes como la glucosa, galactosa, fructuosa, aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, vitaminas, sales minerales, sales orgánicas. Y el movimiento, el movimiento austral, esto se da en el intestino delgado. El movimiento austral también es un movimiento de contracción y relajación, pero que se va a dar en la mitad derecha del intestino grueso, ¿ya? Esto ya no es para ningún mezclado, porque en el intestino grueso no hay ningún jugo digestivo, solo servirá para la absorción de agua y de sales minerales. ¿Por qué se le llama movimiento austral? Porque el intestino grueso tiene austras, pues chicos, ¿ya? ¿Cuáles son esas austras? Son estas bolitas que ves acá, ¿no? Estas bolitas del intestino grueso, esos son las austras, ¿ya? Estas bolitas del intestino grueso, esos son las austras. Entonces, de todo el kilo que no se ha absorbido en el intestino delgado, pasa al intestino grueso por la válvula ileocecal, pasa al ciego. Entonces, ¿pasa cuánto? De kilo no absorbido, 1 litro, pasa 1 litro, ¿ya? Entonces, acá esta austra se contrae, pero esta austra está relajada. Acá la austra está contraída, esto está relajada, contraída, relajada, y así sucesivamente. Entonces, acá el movimiento austral, ¿ya? El movimiento austral se da en el intestino, en la mitad derecha del intestino grueso, con el único objetivo de poder absorber el agua y las sales minerales. Y todo lo que ya no se ha absorbido del kilo, ¿cuánto de kilo acá se absorbe? Acá se absorbe 900 mililitros de kilo en esta mitad derecha del intestino grueso. ¿Ya? Pero ya te dije, acá la austra está contraída, acá la austra está relajada, acá la austra está contraída, acá está relajada. Entonces, ese movimiento austral sucede para la absorción de agua y de sales minerales. Y todo lo que ya no se ha absorbido, todo lo que ya no se ha absorbido en la mitad izquierda del intestino grueso, acá en la mitad izquierda del intestino grueso ya no se va a contraer una austra y la otra está relajada, no, sino que ya acá toda esta mitad izquierda del intestino grueso a la misma vez se contrae, a la misma vez, con la finalidad de empujar, desplazar esos 100 mililitros de kilo que ha quedado. Entonces, ¿cómo se llama? Caca, pues se llaman heces, ¿ya? Se llaman heces. Entonces, esa contracción de toda esta mitad del intestino grueso, de toda esta mitad del colon, ya de toda esta mitad izquierda, a la misma vez de la contracción de toda la mitad izquierda del intestino grueso, se llama propulsión masiva o propulsión en masa. Propulsión masiva o propulsión en masa. ¿Cuál es el objetivo de ese movimiento de propulsión masiva y en masa? Es de desplazar las heces del colon hacia el recto. ¿Ya? Ese es el objetivo. El movimiento de propulsión masiva no es suave, es un movimiento intenso, ¿ya? Pero es inconstante, es un movimiento intenso e inconstante de toda la mitad izquierda del intestino grueso, de la mitad izquierda del colon,
con la finalidad de propulsar las heces hacia el recto, ¿ya? Entonces, ¿dónde se lleva a cabo el peristaltismo? Peristaltismo se lleva a cabo en todo el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo, desde la faringe hasta el ano. Ahí se da el peristaltismo, ¿ya? O sea, en la faringe, en el esófago, estómago, en el duodeno, en el yeyuno, en el ilio, en el colon, en el recto, ahí se da el peristaltismo. ¿Dónde se da el movimiento de segmentación? Se da a nivel del intestino delgado. ¿Dónde se da el movimiento austral? En la mitad derecha del intestino grueso. ¿Dónde se da el movimiento de propulsión masiva o en masa? En la mitad izquierda del intestino grueso. Ahí se da. ¿Para qué sirve el movimiento peristáltico? Ya te dije, sirve para propulsar los alimentos desde la faringe hasta el ano, para el mezclado de los alimentos con los jugos digestivos, para la absorción, ¿ya? Para la absorción. En el caso del movimiento de segmentación es para el mezclado del quimo con los jugos intestinal, pancreático y bilis y transformarlos en quilo y para absorber. El movimiento de propulsión masiva, el movimiento austral solo sirve para la absorción. Y el movimiento de propulsión masiva o en masa para propulsar las heces de la mitad izquierda del colon hacia el recto. Nos vamos a recordar. Vamos a recordar. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el movimiento peristáltico? Es un movimiento de contracción y relajación involuntaria en forma de ondas del tubo digestivo, que me permite el paso de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo o la propulsión de los alimentos desde la faringe hasta las porciones más distales. Mezclado de los alimentos con los jugos digestivos, absorción de los nutrientes y también me permite la defecación. ¿Ya? Entonces, el movimiento peristáltico, ¿dónde se da? En la faringe, en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué cosa es? Contracción, relajación involuntaria del músculo del tubo digestivo en forma de ondas. Es suave y constante que se da desde la faringe hasta el intestino grueso. ¿Ya? ¿Qué me permite el paso o la propulsión de los alimentos desde la faringe hacia el estómago? ¿Ya? O sea, me permite mover los alimentos desde la faringe hacia el estómago y el movimiento del contenido gastrointestinal hacia la porción más distal. Es lo mismo que les he dicho. ¿Qué más me permite? El mezclado de los alimentos con los jugos digestivos, tanto en el estómago como en el intestino delgado. De esa manera me permite transformar en el estómago el bolo alimenticio en quimo y en el intestino delgado transformar el quimo en quilo. También me permite la absorción. Y el movimiento de segmentación que se da en el intestino delgado me permite el mezclado del quimo con el jugo intestinal, jugo pancreático y bilis. Y la transformación del quimo en quilo y la absorción de nutrientes, de agua, de vitaminas, sales minerales y sales orgánicas. El movimiento austral se da en la mitad derecha del intestino grueso que me permite la absorción de agua y sales minerales. El movimiento de propulsión masiva o en masa se da en la mitad izquierda del intestino grueso, más exacto, mitad izquierda del colon, que es una contracción y relajación involuntaria del músculo del intestino grueso, de manera intensa e inconstante. Inconstante, ¿por qué? Porque no se da durante todo el día, solo a la hora que defecamos, pues, ¿no? A la hora que defecamos, ya sea después de los alimentos en algunas personas, si es que defecas 3 veces al día, pero si defecas una sola vez, pues es inconstante, pues, ¿no? Que sirve para movilizar las grandes cantidades de materia fecal o el kilo sobrante en la mitad izquierda para desplazarlo hasta el recto y luego para poder expulsarlos en la defecación. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá.
O mismo acá, el movimiento peristáltico permite el paso de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo. Peristaltismo y segmentación permite el mezclado de los alimentos con los jugos digestivos. El movimiento de segmentación y peristaltismo también permite la absorción de los nutrientes. Movimiento austral, absorción de agua y electrolitos, ¿ya? O sea, sales minerales. Y el movimiento de propulsión masiva me permite la defecación. ¿Dónde se da el peristaltismo? Se da en la faringe, se da en el esófago, se da en el estómago, ¿ya? También en el intestino delgado. ¿Dónde se da el movimiento de segmentación? Se da en el intestino delgado. Movimiento austral, intestino grueso. Movimiento de propulsión masiva en el intestino grueso, ¿ya? O sea, en la faringe, vuelvo a repetir, se da el movimiento peristáltico. Un ratito acá, chicos. Ya. En el esófago, también movimiento peristáltico. En el estómago, movimiento peristáltico, tanto anterógrado como retrógrado. En el intestino delgado se da el movimiento segmentación y peristáltico, y en el intestino grueso, movimiento austral y movimiento de propulsión masiva o en masa. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Cuánto dura cada contracción en el estómago? Se te había dicho, 20 segundos. Es por eso que en un minuto se da 3 contracciones en el estómago. Ahora, el movimiento de segmentación, llamado también movimiento antiperistáltico, en el momento que se contrae por segundo, se va a desplazar de 1 a 4 centímetros, ¿ya? Por segundo. En cambio, en el intestino delgado, el peristaltismo se va a contraer 8 centímetros por minuto. 8 centímetros por minuto. Y el movimiento austral de 8 a 10 centímetros por hora, o sea, es más lento. Es más lento. Se contrae de 8 a 10 centímetros en una hora, ¿ya? Y luego se relaja 3 minutos. Cambio, el movimiento de propulsión masiva solo se va a dar de 2 a 3 veces al día, ¿ya? Entonces ahí está. Te doy para que repases. Está todo lo que hemos hablado.
Listo, entonces viene la pregunta. ¿Cuál es el movimiento que realiza el tubo digestivo para la defecación? La propulsión masiva, Miss. Muy bien, propulsión masiva, llamada también movimiento en masa. masa. ¿Con qué en mesa? Masa. Ya. Masa. ¿Cuál es el movimiento que propulsa los alimentos desde la faringe hasta las porciones más distales? Peristaltismo, Miss. Peristaltismo. Ujú. ¿Cuál es el movimiento que a nivel del intestino delgado produce el movimiento de los alimentos de 8 centímetros por hora? Peristaltismo. ¿Cuál es el movimiento que realiza el movimiento de los alimentos de 4 centímetros por segundo? Segmentación. 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 Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ver el movimiento de, ya hemos visto ingestión, secreción, peristaltismo, digestión, ya hemos visto. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ver lo que es la absorción. Son 8 de la noche. Nos vamos a cenar hasta las 8:30, chicos. Estoy en... Ya, entonces a las 8:30 les mando un link porque luego si hago esto, vamos a demorar un poquito y ustedes van a estar diciendo, a mí la cenita. Ya, entonces de 8 a 8:30 les mando otro link. Ya, nos vemos a las 8:30. Bye. Chao, Miss. Chao. Miss. Nada de chao, hasta luego. Chao, Miss. Hasta luego. Ya.